Elena llegó al pueblo una tarde gris, cuando el cielo parecía a punto de derrumbarse sobre los tejados bajos y las calles estrechas. El autobús se marchó sin hacer ruido, levantando apenas polvo, y la dejó sola con dos maletas, un bolso negro y una sensación persistente de no pertenecer a ningún lugar. Nadie la esperaba. Nadie preguntó su nombre. Desde la parada podía ver algunas casas con las cortinas corridas, como si el pueblo entero hubiera decidido no mirarla directamente. La casa estaba al final del camino, un poco apartada, con una cerca vieja que se inclinaba hacia adentro, cansada de sostenerse. Era más grande de lo que Elena había imaginado, aunque también más oscura. Las paredes mostraban manchas de humedad y el techo parecía hundirse levemente en el centro, como una espalda encorvada por los años. Aún así, era un techo. Después de meses de hospitales, trámites y silencios interminables, eso era suficiente. El agente inmobiliario había sido breve. Demasiado breve. Le entregó las llaves sin sonreír y evitó explicaciones innecesarias. Dijo que la casa llevaba tiempo vacía, que nadie la quería, que por eso el precio era tan bajo. Elena no preguntó más. Había aprendido que algunas respuestas solo abren heridas que no sanan. Al entrar, el olor a encierro la golpeó de inmediato. Una mezcla de polvo, madera vieja y algo más difícil de identificar, como tierra húmeda atrapada durante años. Cada paso hacía crujir el suelo, un sonido largo y quejumbroso que parecía seguirla de una habitación a otra. Elena dejó las maletas en el comedor y se quedó quieta unos segundos, escuchando. No había voces, ni animales, ni tráfico. Solo la casa respirando lentamente. La primera noche decidió dormir en el sofá. El dormitorio principal le resultaba demasiado grande, demasiado vacío. Se envolvió en una manta y apagó la lámpara, pero el sueño no llegó. La oscuridad tenía peso. Sentía que el suelo bajo ella estaba más frío de lo normal, como si el frío no viniera del aire, sino de algo que se escondía debajo. Cerca de la madrugada escuchó el primer golpe. No fue fuerte, pero sí profundo, como si algo hubiera caído muy abajo. Elena se incorporó de golpe, el corazón acelerado. Esperó. Nada. Se dijo que podía ser la madera acomodándose, o un animal bajo la casa. Se obligó a cerrar los ojos, aunque el silencio posterior le resultó más inquietante que el ruido. Los días siguientes se dedicó a limpiar. Abrir ventanas fue lo primero. La luz reveló detalles que antes no había visto, marcas en las paredes, arañazos antiguos en algunos marcos de puerta, y zonas del suelo donde las tablas parecían más nuevas, como si hubieran sido reemplazadas sin demasiado cuidado. En el pueblo, la gente la observaba de lejos. En la tienda, el murmullo cesaba cuando ella entraba. Una mujer mayor dejó caer una bolsa al verla y murmuró algo entre dientes. Elena fingió no darse cuenta. Por las noches, los sueños eran pesados. Soñaba con pasillos que se estrechaban, con manos cubiertas de barro que salían de la oscuridad, con voces apagadas que pronunciaban su nombre sin conocerlo. Despertaba sudando, con la sensación de que la casa no solo la rodeaba, sino que la observaba. El tercer día encontró el sótano. No estaba en los planos, ni el agente lo había mencionado. La puerta estaba oculta detrás de un armario, apenas visible. Al abrirla, un aire frío subió como un suspiro. No bajó. No aún. Cerró la puerta y se prometió hacerlo otro día. Esa noche, el sonido volvió. Esta vez no fue un solo golpe. Fueron varios, espaciados, rítmicos. Elena se levantó despacio y caminó hasta el comedor. Se arrodilló y apoyó la mano en el suelo. La vibración era real. Venía de abajo. Cuando acercó la oreja, el sonido se detuvo de inmediato, como si algo hubiera notado su presencia. Al levantarse, vio la grieta. Una línea delgada entre dos tablas, demasiado recta para ser natural. La tocó con la yema de los dedos. La madera estaba tibia, como si el calor viniera de las profundidades. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no retiró la mano. Al día siguiente fue al ayuntamiento. Preguntó por la historia de la casa. El hombre detrás del mostrador buscó unos papeles y negó con la cabeza. Dijo que no había registros claros, que la propiedad había cambiado de manos varias veces, que no había nada importante que mencionar. Sus ojos, sin embargo, no coincidían con sus palabras. Elena volvió caminando despacio. La casa parecía esperarla. El viento movía la hierba alta del jardín,
descubriendo pequeños montículos de tierra irregular cerca de los cimientos. No recordaba haberlos visto antes. Esa tarde compró una pala. No tenía una razón clara. Solo una certeza incómoda que le presionaba el pecho. Al entrar, el crujido del suelo sonó distinto, más tenso, como una advertencia. Elena dejó la pala apoyada contra la pared y se quedó mirándola largo rato. Cuando cayó la noche, no intentó dormir. Se sentó en el comedor, con la lámpara encendida, observando la grieta. A medianoche, el golpe volvió. Más cerca. Más insistente. Elena respiró hondo. Supo, con una claridad que la asustó, que la casa no había sido evitada por casualidad. Algo estaba allí abajo, esperando desde hacía años, y ella había sido la primera en quedarse lo suficiente como para escuchar. Elena tomó la pala con manos temblorosas cuando el sonido volvió a escucharse, más profundo y más cercano que antes. No había ira en aquel ruido, sino una insistencia cansada, como un recuerdo que se niega a desaparecer. La lámpara del comedor proyectaba sombras largas sobre las paredes, y por un momento Elena tuvo la sensación de no estar sola, de que la casa entera contenía la respiración junto con ella. Apoyó la pala en el suelo, justo donde la grieta separaba las tablas, y dudó. Aún podía detenerse, marcharse, vender la casa y olvidar. Pero olvidar era algo que ya no sabía hacer. Levantó la primera tabla con esfuerzo. El chirrido de la madera sonó como un lamento antiguo. Debajo no había cimientos de piedra, solo tierra oscura, húmeda, removida hacía mucho tiempo y luego cubierta con prisa. Un olor pesado emergió de inmediato, llenando el aire de una mezcla de metal, humedad y algo más que Elena no quiso identificar. Se llevó la mano a la boca, conteniendo el impulso de vomitar, y retrocedió un paso. El sonido no volvió, pero la ausencia de ruido era aún más opresiva. Pasaron varios minutos antes de que pudiera moverse otra vez. Cuando lo hizo, cavó despacio, como si temiera herir algo vivo. Cada palada sacaba a la luz fragmentos del pasado, trozos de tela deshecha, madera astillada, clavos oxidados. El sudor le corría por la espalda pese al frío. Entonces la pala chocó con algo duro. No era piedra. El golpe resonó de una forma distinta, hueca. Elena dejó caer la pala y se arrodilló. Con las manos, apartó la tierra con cuidado, sintiendo como el barro se le metía bajo las uñas. Apareció un hueso. Luego otro. No había duda posible. Elena se sentó sobre el suelo, respirando de manera irregular, con el corazón golpeándole el pecho. Las imágenes que había tratado de ignorar durante días se ordenaron de golpe en su mente. La casa no crujía por los años. La casa gemía por el peso de lo que ocultaba. Quiso llamar a alguien, pero no sabía a quién. No conocía a nadie en el pueblo. Y, de algún modo, sentía que el pueblo ya sabía. Que todos habían sabido siempre. Esa certeza la enfureció más de lo que la asustó. Volvió a cavar, ahora con más decisión. No podía dejar aquello a medias. Los restos no estaban solos. Había más. Cuerpos enterrados uno sobre otro, sin cuidado, sin nombres. Entre ellos aparecían pequeños objetos personales, un anillo torcido, una cadena rota, un botón de camisa, una hebilla. Cosas que alguna vez tuvieron significado para alguien. Elena los fue apartando con cuidado, colocándolos en el suelo como si así pudiera devolverles algo de dignidad. El amanecer la encontró sentada entre la tierra removida, cubierta de barro, con los ojos rojos y la mente exhausta. El silencio era absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban. Elena se levantó con esfuerzo y caminó hasta la puerta. Afuera, el pueblo despertaba lentamente. Encendió su teléfono y marcó a la policía. Su voz sonó extrañamente calmada cuando explicó lo que había encontrado. Las sirenas rompieron la quietud una hora después. Los coches se detuvieron frente a la casa y, uno a uno, los vecinos comenzaron a acercarse. No había sorpresa en sus rostros, solo una mezcla de temor y alivio. Como si el secreto, al fin expuesto, les hubiera quitado un peso antiguo del pecho. Los agentes entraron, observaron, tomaron notas. Hicieron preguntas. Elena respondió todo lo que pudo. Un hombre mayor del pueblo se acercó a la puerta y se quedó allí, sin cruzar el umbral. Sus manos temblaban. Cuando uno de los policías le preguntó si sabía algo, bajó la mirada y asintió lentamente. Otros lo imitaron. Las palabras empezaron a salir, primero con dificultad,
luego como una avalancha contenida durante años. Hablaron de una época de miedo, de desapariciones que nadie denunciaba, de personas que simplemente dejaban de existir. La casa había sido el lugar elegido para borrar rastros. Quienes vivían allí antes habían recibido dinero, amenazas o ambas cosas. El pueblo había decidido callar, convencido de que el silencio era una forma de sobrevivir. Elena escuchó todo desde el porche, envuelta en una manta que alguien le había dado. Pensó en su propio silencio, en las cosas que ella misma había enterrado tras la muerte de su marido, en las verdades que había evitado enfrentar para poder seguir adelante. Comprendió entonces por qué había terminado allí. No por azar, sino porque estaba rota de una manera que le permitía reconocer otras rupturas. La investigación duró semanas. La casa fue acordonada. Sacaron los restos uno a uno, con cuidado, devolviéndoles un nombre cuando fue posible. Los periódicos llegaron. Las cámaras también. El pueblo apareció en las noticias como un lugar marcado por la culpa. Algunos vecinos se encerraron en sus casas. Otros, por primera vez, se reunieron para hablar de lo ocurrido sin bajar la voz. Elena se quedó. Podría haberse ido, pero no lo hizo. Sentía que marcharse sería otra forma de abandono. Observaba desde la distancia cómo la casa se vaciaba de aquello que la había mantenido prisionera durante años. Cada cuerpo retirado hacía que el suelo pareciera más ligero, como si respirara mejor. Una tarde, cuando los agentes se fueron y el silencio regresó, Elena entró de nuevo al comedor. El agujero en el suelo estaba cubierto provisionalmente, pero la sensación había cambiado. Ya no había golpes. Ya no había vibración. Solo una calma extraña, casi respetuosa. Esa noche durmió en el dormitorio por primera vez. El sueño llegó sin pesadillas. Soñó con un campo abierto, con tierra removida por el sol y no por el miedo. Al despertar, supo que la casa nunca sería solo suya. Sería un lugar de memoria. Un recordatorio incómodo, pero necesario, de lo que ocurre cuando todos deciden mirar hacia otro lado. Elena abrió las ventanas al amanecer y dejó que el aire fresco recorriera cada rincón. No sabía cuánto tiempo se quedaría allí, pero entendía algo esencial. La tierra había hablado porque alguien por fin estuvo dispuesto a escuchar. Y ahora que el secreto había salido a la luz, el silencio ya no tenía el mismo poder.